ahora vamos a hablar un rato con Florencia Mendizábal, que es la responsable de la UDAI de San Antonio de Areco, la UDAI de ANSES, ¿no? Vamos a aclarar, porque yo digo UDAI como si todos supieran lo que es un UDAI, pero es la oficina de San Antonio de Areco de ANSES. Le estoy saludando. ¿Cómo te va, Florencia? Gracias por estar al aire. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por transmitir noticias de Areco también, un Sí, poco claro, regionales. por supuesto, somos zonales, así tenemos que estar ahí. Ya Ya estamos nos en Areco, conocemos, ¿eh? ¿Qué que nos dice? están viendo ¿Ves? en Areco también. Sí, claro, por supuesto. ¿Lo tengo que aclarar o que no ven en Areco? Bueno, nos conocemos con Florencia, hablamos de la humanidad de la escuela Chertudi, pero ahora vamos a hablar de ANSES. ¿Eh? Decime, ¿cómo está Dale. trabajando ANSES hoy en San Antonio de Areco? ¿Con qué protocolos? Bueno, en casi todas las oficinas tenemos un protocolo. Vos sabés que desde el 4 de mayo del año pasado somos trabajadores esenciales Sí. en todos los ANSES del país. Y bueno, obviamente con protocolos de cuidado, de distancia, de barbijo, de ventilación a mitad del día. Tratamos de también turnar todo, pero nosotros estamos acostumbrados en ANSES históricamente, también se atiende a la gente sin turno o con turnos espontáneos, siempre tratando de guardar lo que es la distancia. Ahora cuando llega el frío es más difícil esperar afuera, así que vamos tratando como de que la gente vaya pasando a la oficina con las distancias que corresponden. Pero la verdad es que en ese sentido, quizás a ustedes les pasa lo mismo en Giles, es una ciudad que por la cantidad de habitantes nos permite mantener Sí. los cuidados en general, aún atendiendo en forma espontánea, digamos, ¿no? Y después lo que hicimos en nuestra oficina, que se ha hecho en muchos lados, es tener un celular específicamente de ANSES para consultas, y eso logra que muchas preguntas menores, ahora con tantos programas nuevos y con tanta información, se puedan resolver desde tu casa. De 8 a 14, un compañero que está licenciado por esto de la pandemia contesta todas las consultas a celular, y eso también nos acomodó y nos organizó bastante. Pero bueno, la verdad que trabajando, atendiendo bastante público, por suerte todas las oficinas también vienen bastante al día, porque no hemos cortado nunca. Sí, siempre en todos los trabajos está pasando esto de que hay gente que a veces se tiene que aislar y bueno, y tenemos recambio de personal, pero nos vamos organizando y las oficinas operativamente siguen funcionando, y en Areco estamos funcionando bastante bien, por suerte, Qué bien. bueno, qué bueno. ¿Cuántos beneficiarios hay de, capaz que te mato con esto, de jubilación y cuántos de AUH? ¿Te acordás? No, está bueno, sí, me acuerdo porque nos están pasando un informe desde la regional. Nosotros, igual que Giles, dependemos de la regional bonaerense 4. La provincia está dividida por regiones. Y nos pasan los números mensuales. Y en los números de abril, los jubilados, pensionados, todo lo que es el sector de trabajadores pasivos, son en San Antonio de Areco más o menos 4.200. Sí, está bien. Y un número similar tenemos en lo que es asignaciones familiares. Vos viste que asignaciones es salario familiar para los Sí. trabajadores en blanco, y para los trabajadores no registrados, trabajadores domésticos, es asignación por hijo. Que siempre explico esto porque todos los trabajadores del país, estén en blanco o no, reciben del Estado, a través del ANSES, una asignación o una asistencia para criar a sus hijos hasta los 18 años, digamos, Claro. hasta los 17. A los 18 ya lo que puede cargar el chico o chica estudiante es la beca Progresar, La progresa. que se cargó ahora hasta el 21 de mayo, que es un estímulo al estudio, y también es un poco la idea de que llegue a la familia un apoyo desde el Estado para lo que es el estudio, ¿no? Así que bueno, nosotros... ¿AUH Sí. cómo se cuentan? ¿Se cuentan por la madre que la cobra o por los chicos que la cobran? Por los hijos. Asignaciones se cobran por las madres. Los beneficiarios en los organismos son las mamás. Ujú. Esa es la cantidad de gente de familias que recibe asignaciones. Lo pueden recibir hasta por 5 hijos, las asignaciones. Vos viste que la asignación es igual que el salario, Claro. es para es un beneficio que llega para criar a tus hijos, pero tiene una diferencia con el salario familiar del trabajador en blanco, que es que tiene primero un descuento, porque se te descuenta durante el año el 20%, Claro. y eso se te registra al año siguiente, después de haber acreditado con la famosa libreta, que hoy es un formulario en la mayoría de los casos, que los chicos están con los controles de salud y que están asistiendo a la escuela. Digamos, es como una especie de asignación con un cargo, con una obligación para la familia, que es acreditar que su hijo está recibiendo la educación formal y obligatoria,
y a su vez está teniendo un control sanitario para criarse con los cuidados sanitarios que corresponden, más en este momento. Claro, hay que romper también con el mito ese, porque se paga hasta cinco hijos, ese mito que siempre dicen que las mujeres se embarazan para cobrar esto. Sí. La gran mayoría de las mujeres que cobran AUH tienen 2 hijos, cobran por 2 niños, ¿no? Las que tienen 5 son más menos. Y hoy en las familias argentinas ya estadísticamente han reducido mucho lo que es los chicos, justamente por las dificultades, pues muchas mamás trabajan, porque aparte, bueno, ya no es como antes que en algunos casos todavía acá en el interior hay abuelos que están presentes para ayudar con la crianza de los chicos, pero en muchos casos no. Y sí, yo también esto que decís vos, hay que desmistificar de a poco esto, porque no solo es en Argentina, en muchos países existe la asignación, y tiene que ver con esto de que uno ha escuchado muchas veces, no, sí, reciben 30.000 pesos de asignación, y vos sacás la cuenta y decís, una asignación está en 3.000 pesos. Si son 5 hijos, llegás a 15, ¿viste? Y aparte, como decís, la mayoría de las familias argentinas tienen 1, 2, 3 hijos. Entonces, estamos hablando de un monto que si te pones a pensar, 3.000 pesos hoy es una compra de un supermercado para una familia tipo que te alcanza con suerte para 5 días, con suerte, o sea, con si suerte, estás sin ponerte muy exigente, claro, seguro. Claro, si compras cosas muy accesibles y muy económicas, puede que yo, porque tengo 3 hijos y cada vez que voy al supermercado haciendo malabares y buscando buen precio, con 3.000 pesos como 3, 4 días acá con todo, con los adolescentes que se comen todo. Seguro. Te complica. Es verdad. ¿Qué otros beneficios manejan CES? Contame, en Areco. Aparte de las dos grandes, viste estas grandes cosas que decíamos que era todo lo que es jubilados y pensionados y asignaciones, que también hay que aclarar que los beneficios en ANSES, como todo lo que es jubilaciones y pensiones, son contributivos. Eso significa que la gente pagó aportes y si no los pagó para ingresar a una moratoria, las moratorias vigentes también exigen pagar 2 o 3 años de aportes y después, al jubilarte, la caja de ANSES te descuenta 5 años de cuota. Es decir, también hay un mito, ¿no? Le dan la jubilación a cualquiera, ¿no? Lamentablemente, para muchas personas que a veces vos sabés, porque hasta culturalmente te das cuenta que han trabajado toda su vida y cuando llegan a la edad jubilatoria tienen 2, 3, 5 años aportados, a veces no es tan sencillo, porque se requieren alrededor de 36 meses como mínimo del último tiempo, más los 5 años que después te descuenta la caja cuando te jubilas. Así que los beneficios en ANSES son contributivos, es decir, siempre requieren una contribución. Y después otros beneficios muy habituales son las becas Progresar, que estábamos charlando, que son para estudiantes, gente que acredita que está en una escuela secundaria con un certificado, y está, o lo que es terciario y universitario, que eso se inscriben directamente por la página a través del Ministerio de Educación. Esas becas se desdoblaron y ya todo lo que es estudios superiores se inscriben a través de la página del Ministerio, que eso aparte tiene un límite, bueno, siempre es hasta fin de abril, ahora se prorrogó por la pandemia hasta el 21 de mayo y se cobra durante el año que estás estudiando. También hay prestación por desempleo, esto también es algo que hemos importado de otros países. Ante lo que hace el ANSES como caja jubilatoria es que está presente en todas las contingencias de la vida del trabajador. El desempleo es quedarse sin trabajo es una contingencia que por supuesto te descalabra tu vida entera. Así que lo que hace el ANSES es paga una serie de cuotas que aparte son proporcionales a la antigüedad de tu trabajo. Si vos trabajaste 1 año, son 2, 3 cuotas. Si vos trabajaste más años, son más cuotas. Y eso hace que, ante la contingencia de quedarte sin trabajo, en nuestra ciudad hay algunos beneficiarios de desempleo, vos puedas organizarte a pagar algún gasto básico de tu vida y de tu casa hasta que consigas otro trabajo. O sea, tampoco podemos generar la fantasía, como vos decís, de las asignaciones, de que hay gente que se queda en su casa relajada con un seguro de desempleo, porque estamos hablando de 15.000 pesos, o de puntos que quizás te sirvan para comprar comida y pagar algún servicio de tu casa, no para vivir holgadamente ni cómodamente sin buscar otro trabajo, digamos, ¿no? Es un apoyo ante una contingencia de desempleo. Y después, bueno, lo que hemos tenido el año pasado con el IFE, esto es nuevo, programas como el IFE o el año pasado se llamó ATP, hoy se llama Repro, que son estos
Claro, el repro está vigente, en San Antonio de Areco también hay trabajadores, alrededor de 100 trabajadores que lo están cobrando, 102, que son, en estos números que te cuento que nos manda la regional, eso es lo que vi de abril, son por ahí hoteles, lugares gastronómicos y, Eso ahora pequeñas se incorporó industrias eso, de la ¿no? ciudad. Florencia, eso ¿Cómo? se incorporó ahora, lo de gastronomía se incorporó ahora. Sí, sí, hay, el año pasado hubo, por ejemplo, acá en Areco, el ATP, hubo varios hoteles que lo tramitaron y se siguen agregando porque esto es el empleador inscribe a sus empleados y en base a a la declaración jurada de lo que cobraba ese empleado, lo que hace ATP en su momento y hoy Repro, que son estos programas, es que el Estado colabora con la empresa o con la industria en el pago del sueldo del empleado, porque ante esta situación de emergencia hay muchos de estos lugares que no están pudiendo tener, el caso más común es el hotel, ¿no? Pero hay muchos otros más. No están teniendo flujo de público, no están teniendo ingresos como correspondería en un momento normal, de no emergencia, y entonces, bueno, estos programas permiten que a fin de no despedir un empleado y no dejarlo colgado y no tener que salir a pagar el empleador todos los sueldos, el Estado colabora en el pago de estos sueldos a sus empleados. Que el año pasado, el año pasado eran 18.000 pesos, hoy son 22, me parece, ¿no? Sí, más o menos está en ese monto. Sí, yo el monto exacto del repro no lo sé porque la verdad que como continúa lo del año pasado, directamente los empleadores inscriben a sus empleados, claro. Y lo que nos pasa es que lo que nosotros vemos es la liquidación cuando nos vienen a consultar. La ANSES tiene como es muy poderoso su base de datos porque tiene a todos los trabajadores del país inscriptos. Entonces, por ejemplo, ahora con la tarjeta alimentar, que es otro beneficio que hace poquito, ¿no? Se amplió. Es un programa en realidad del Ministerio de Desarrollo Social, justamente para colaborar con el tema de asistencia alimentaria ante una emergencia, y se acaba de extender, se empezó a pagar hoy, a mamás que tienen hijos, era de 1 a 6 años y ahora se extendió hasta 14 años. Hasta 14. Nosotros lo que en el ANSES es la liquidación de ese dinero, pero en realidad es un programa del Ministerio de Desarrollo Social, correcto, no del ANSES, técnicamente, ¿viste? Técnicamente. Pero bueno, sí, la verdad que el ANSES es un organismo que en este momento está hiperactivo en todo lo que tiene que ver con llegar a distintos sectores de la sociedad que están teniendo una afectación muy importante económica por la pandemia. Y algo importante para explicar de esto es que cuando esta plata, que estamos hablando de, por ejemplo, si hablamos de asignaciones y jubilados, en el mes de abril en San Antonio de Areco fueron 150 millones de pesos que llegaron a nuestra ciudad a través de todo lo que es la tercera edad y las asignaciones familiares, es más o menos el presupuesto mensual municipal, claro, parecido el monto, sí. Y ese dinero, o ese flujo de dinero que llega a los trabajadores de nuestra ciudad, se invierte acá en Areco. En la economía de Areco, claro, tal cual. Claro. Vos recibís una asignación a una jubilación, el jubilado va y compra en el supermercado, se compra alguna cosa para arreglar su casa o compra un medicamento, digamos. Acá es un flujo de dinero que también intenta que en cada pequeña localidad reactive el esquema económico de cada ciudad, ¿no? Yo explico esto porque primero que la plata no sale de un repollo, sino que es en muchos casos contribuciones e impuestos de las personas. Cuando la gente pregunta ¿a dónde van nuestros impuestos? Bueno, estas son las inversiones del Estado Nacional que llegan a través de las contribuciones de los trabajadores, de los empleadores, que también tienen a sus empleados en blanco, y de los impuestos. Y por otro lado, es Vox Populi y hay que explicarlo, la ANSES tiene lo que se llama el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sí, que es una base de acciones públicas y privadas con las que cuenta el organismo, que también le permite, digamos, el flujo financiero de esas acciones, le permite hacer estas, si querés, aportes sociales o aportes asistenciales ante una emergencia. El organismo tiene una parte asistencial y tiene una parte que es netamente retribución de la contribución. No sé si viste como parecen palabras difíciles, pero es una caja. La gente aporta, claro, y después recibe, en el caso de las jubilaciones o pensiones, un beneficio de todo lo que ha aportado. Ya lo creo.
Florencia, te quiero agradecer estos minutos. La verdad que nos enseñaste un montón de cosas que no sabíamos, y nos encantó hablar con vos, ¿eh? Eh, Nos pone muy contento que ANSES esté ahí firme, ¿no? Ayudando a la gente que lo tanto necesita en este momento que estamos pasando, que es muy grave, ¿eh? Sí, la verdad, sí, gracias. A veces son explicaciones que se van a lo técnico, pero es importante los números y Sí, algunas cuestiones técnicas porque, como vos decís, hay mucha información, a veces la información es confusa sí. y bueno, uno trata de aclarar y mostrar que a veces es más simple de lo que creemos las cosas, ¿no? Y bueno, yo te agradezco también a vos el espacio, las oficinas están abiertas de 8 a 14 y bueno, para lo que necesiten estamos a disposición. Gracias, Florencia. Gracias a vos. Buenas Bueno. noches.